Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Un gusto saludarles. Mi nombre es Diana Gómez y el día de hoy nos encontramos con Gabriel Serber, vicepresidente de Impacto Social y Desarrollo Sostenible en Arcos Dorados. Arcos Dorados es el mayor franquiciado de McDonald's en el mundo y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre su estrategia Receta del Futuro y su compromiso por seguir impactando de forma positiva. Gabriel, un gusto estar aquí contigo. Hola Diana, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bienvenida a nuestro restaurante de Polanco. Gracias por permitirnos estar aquí. ¿Qué te parece si iniciamos hablando un poco más acerca de qué es Arcos Dorados y sobre sus compromisos que tienen con las personas y con el planeta en general? Por supuesto, gracias por la oportunidad también de comentarte un poco. Arcos Dorados es la compañía que tiene la franquicia maestra para la operación de la marca McDonald's en 20 países en América Latina, desde México hasta la Argentina. Operamos en todos los territorios que están en esa región, son 20 en particular: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Puerto Rico y una serie de islas del Caribe: Aruba, Curazao, Trinidad, San Tomás, San Croix. Todas componen nuestra compañía Arcos Dorados. Esta compañía funciona o está operando desde el 2007, tal cual la conocemos actualmente. Y como bien decías, tenemos el derecho de operar restaurantes McDonald's en toda la región, para cumplir con todas las necesidades y las expectativas de nuestros clientes en estos 20 países. Nuestra visión y nuestra forma de hacer los negocios siempre es pensando en la sociedad, en los valores, en el propósito de la compañía, que es hacer de cada día una oportunidad de alimentar personas y construir sueños. Esto es un poco lo que me pasó a mí hace ya unos 35 años, cuando comencé como empleado en un restaurante de McDonald's en Buenos Aires, en Argentina. Mi primer trabajo fue pelar las papas y bueno, ir pasando por diferentes posiciones hasta llegar al día de hoy, donde me ocupo de los temas medioambientales, sociales y de gobernanza de la compañía. Así que hice todo mi recorrido desde el restaurante hasta esta posición y siempre muy agradecido. Y pienso personalmente, y también sé que es parte de cómo la compañía lo ve, nuestra responsabilidad de devolver a la sociedad ese tipo de oportunidades que hemos tenido muchas personas que trabajamos aquí en Arcos Dorados. Somos más de 100.000 empleados y casi un 75-80%, o incluso un poco más si no me equivoco con los últimos números, jóvenes de 16 a 24 años. Es decir, hay una enorme población de jóvenes en la compañía que permanentemente está en búsqueda de crecimiento, de oportunidades y, sobre todo, reforzando uno de los aspectos importantísimos, que es el empleo formal. En nuestra región, en América Latina, el desempleo de los jóvenes prácticamente triplica la tasa de desempleo de la región. Y esto es algo que no es bueno para nuestra región, y nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a resolver esos problemas. Y específicamente en ese caso, peor aún, la informalidad en la que los jóvenes están trabajando. Entonces, de los jóvenes que trabajan, cerca del 70% lo hacen en el sector informal, sin ningún tipo de cobertura, ningún tipo de beneficios sociales, y eso no es bueno tampoco. Y nosotros, como compañía, estamos enfocados y dedicados a que los jóvenes de la región puedan tener esas oportunidades formales, puedan llegar a Arcos Dorados, puedan llegar a los restaurantes McDonald's, aprender, formarse y transformarse en mejores ciudadanos. Entonces, esta es uno de los pilares de nuestra receta del futuro, que, como bien comentabas, tiene 6 áreas de impacto. Hay otras, por ejemplo, donde nos enfocamos en el cambio climático. Sabemos bien que el mundo está, evolucionando a un modelo industrial muy intenso. Hay muchas compañías que están generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero, o incluso también contaminación, etc. Nuestra visión es ser parte de la solución. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que eso cambie? Y lo hacemos desde varios espacios, varios lugares. Por ejemplo, no utilizando plásticos. Nuestro vaso es de papel, no tiene tapa de plástico. Yo desayuné aquí hoy en el restaurante y en mi bandeja no había nada de plástico tampoco. Entonces, eliminando los plásticos, trabajando sobre energía renovable. Nosotros en nuestra operación actualmente estamos
con más de 35% de todo nuestro consumo de energía es renovable, con fuentes, por ejemplo, eólicas o solares o hídricas, y todas vienen también con su certificado correspondiente de trazabilidad. En cambio climático también estamos trabajando, por ejemplo, sobre los residuos, cómo los reciclamos y cómo eso se transforma en otro de los pilares, que es la economía circular. Cómo podemos hacer para que los residuos que generamos, primero que todo, se reduzcan. Y segundo, los que tengamos, que podamos encontrarle un camino o una nueva vida. Aquí en México, por ejemplo, particularmente tenemos un proyecto muy interesante donde estamos implementando una serie de canastos de basura para que los clientes puedan separar correctamente sus empaques, y luego los mandamos a transformar en nuevas bolsas de papel para los restaurantes de Automac. O incluso, por ejemplo, el aceite usado en nuestras cocinas se recicla en biodiesel. O por ejemplo, en las zonas donde hay más calor, aquí en la República de México o incluso en otros países de nuestra compañía, tenemos en los techos de los restaurantes tanques de agua que recolectan la condensación del aire acondicionado. Entonces, ese agua, en lugar de desperdiciarse, se reutiliza para lavar los estacionamientos o regar las plantas, o incluso en algunos países, y creo que tenemos aquí en México algún que otro restaurante, directamente conectado con los baños, para que ese agua también se utilice para el baño, ¿no? Entonces, de esa forma vamos también haciendo nuestra parte y contribuyendo con el reciclado de cartones, reciclado de uniformes, reciclado de empaques, como te decía, la eliminación de los plásticos. Así que hemos pasado por las oportunidades para los jóvenes, por aspectos de cambio climático, por aspectos de economía circular. Otro de los asuntos muy importantes también relacionados con los temas sociales es todo el trabajo del Comité de Diversidad e Inclusión. A medida que el mundo va avanzando y que la sociedad se va transformando, nosotros somos un lugar donde damos bienvenida a todos, como quieran ser, como quieran venir y como se sientan cómodos. Y nosotros hacemos un esfuerzo muy grande desde el Comité de Diversidad e Inclusión en Arcos Dorados para que todas las políticas de la compañía, las estructuras de la compañía puedan acomodar y recibir a toda la gente tal cual se quiera presentar y sentirse como en su casa. Excelente, Gabriel. Y justo estas estrategias, ¿cómo integran ustedes la responsabilidad? Es parte de lo como hacemos negocios. No es algo que está separado del negocio. Es algo que está directamente contenido e intrínseco en cómo tomamos decisiones en la compañía. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un nuevo postre, nos aseguramos que el empaque de ese postre, por ejemplo, no tenga plásticos. O si vamos a ir evolucionando los mismos empaques, aquí hay un pequeño display donde puedes ver la evolución de nuestros empaques, cómo han ido desapareciendo los plásticos. O por ejemplo, cuando construimos un restaurante como este, de los que llamamos 2.0, que son los más nuevos que tenemos, estos restaurantes incluyen por lo menos 25 iniciativas y tecnologías para mitigar el impacto ambiental. Allí hay una placa colocada donde puedes ver las iniciativas de este restaurante, por ejemplo, la recolección de agua, por ejemplo, todos los trabajos que te comentaba sobre reciclado de los materiales. Incluso en este restaurante tenemos materiales reciclados que fueron parte de la construcción del restaurante. Por ejemplo, también todos los temas de abastecimiento sostenible. 2 o 3 cosas muy importantes. Por ejemplo, nuestro café aquí en México, que es de México, por supuesto, cuenta con esta certificación de la Rainforest Alliance. Entonces, cuando vamos a comprar el café, nos aseguramos que los proveedores nuestros tengan este sello de trazabilidad que garantiza toda la cadena de valor del café y qué es lo que fue aconteciendo con todo ese producto. Por otro lado, también tenemos otro sellito más dentro de los vasos, que es este arbolito, que muestra el origen del papel y cómo desde nuestras prácticas y políticas de abastecimiento nos aseguramos que protegemos los bosques a la hora de cómo utilizamos el papel y cómo estos bosques son regenerados. Lo mismo pasa con la cantidad de ingredientes que tenemos en los restaurantes. Aquí en México, cerca del 70% de nuestros proveedores son locales.
algunos que son extranjeros porque los productos no se consiguen aquí. Por ejemplo, los juguetes de la cajita feliz son importados, pero la gran mayoría de los ingredientes son locales de aquí en México, y eso es parte también de nuestra responsabilidad, contribuir a que la sociedad y nuestros proveedores y la economía nacional se desarrollen. Okay. Y bueno, ya nos hablaste un poquito, pero ¿cuáles serían sus proyectos principales? Los proyectos principales, Diana, están todos alineados en esta estrategia de receta de futuro, que, como te decía, tiene 6 pilares principales. Estamos muy enfocados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo hacemos a través de, por ejemplo, proyectos de energía renovable. Como te decía, tenemos aquí en México restaurantes que tienen sus propios sistemas solares de generación de energía, junto con la recolección de agua, como te decía, junto con el correcto manejo de los gases refrigerantes, que son extremadamente contaminantes para el medio ambiente. La gran mayoría de la gente no lo sabe esto, pero eso es un punto muy importante y es una responsabilidad nuestra a la hora de contener esas emisiones que son las que se generan en los restaurantes, ¿no? Y por otro lado, también trabajar con la cadena de valor, todos los proveedores nacionales, para poder ir también adecuando esas prácticas de ellos mismos a la estrategia de Arcos Dorados. Ok. Y Gabriel, ¿nos puedes compartir un par de casos de éxito? Sí, claramente, por supuesto. La transformación de la matriz energética. En el año 2019 nosotros estábamos con 1 o 2% de energía renovable en Arcos Dorados. Hoy estamos en 35%, vamos a llegar al 50% el próximo año. Otro de los grandes logros fue toda la trazabilidad de la cadena de ganadería responsable. En nuestra región tenemos el Amazonas, en Brasil, junto también con la frontera de Colombia, Venezuela, Perú. Entonces, en esa región, que es la única del mundo de esas características y está siendo impactada por prácticas digamos que son dañinas para el medio ambiente, nosotros tenemos una política de abastecimiento de carne libre de deforestación. Entonces, en esos países, específicamente Brasil y en Argentina, donde los sistemas forestales están en riesgo, Brasil el Amazonas, Brasil la región del Cerrado y Argentina la región del Gran Chaco. En esos sistemas forestales nosotros tenemos nuestra política de abastecimiento de carne libre de deforestación y monitoreamos todo el movimiento del ganado, de dónde viene, hacia dónde va y toda la condición de los bosques. Eso lo hacemos vía satélite. Tenemos un satélite que está recorriendo el Amazonas y la región de Gran Chaco y va monitoreando la condición de los bosques. Y si detectamos algún tipo de inconsistencia o riesgo de deforestación, rápidamente actuamos con nuestros proveedores de carne para corregir ese hecho y garantizar que nuestra carne en Argentina, en Brasil y otros países también cumple con esa política. El año pasado terminamos con 99.8% de cumplimiento, es decir, un gran trabajo tanto en Arcos Dorados como con nuestros proveedores. Esos son logros importantísimos. Otro logro también es la enorme tasa de recolección de aceite. El año pasado recolectamos más de 3 millones de litros de aceite en toda la región, que en lugar de irse a vertederos o a rellenos sanitarios se han transformado en biodiesel. Entonces, todas estas cosas son digamos, avances muy concretos y muy reales sobre cómo hemos ido transformando nuestra operación y cómo estos asuntos medioambientales y sociales forman parte de nuestra estrategia, ¿no? Otro de los grandes logros, por supuesto, es todo lo relacionado con educación y el MAC Campus Comunidad. Seguramente ya lo habrás visitado, pero si no lo visitaste, te invito a que lo visites. Es un campus online donde abrimos nuestra Universidad de la Hamburguesa para que jóvenes y no jóvenes de la región y del mundo puedan obtener formación gratuita, libre. Creo que hoy tenemos como 15 cursos diferentes, desde finanzas personales hasta emprendedurismo, pasando por servicio al cliente, pasando por incluso algunos cursos de tecnología, de cómo codificar en páginas web, etc. Esa plataforma tiene más de 150.000 registrados y gente que ha completado cursos gratuitos y libres
para continuar con su formación. Esos son logros muy, muy importantes de cómo la compañía ha ido adecuándose, transformándose y sobre todo haciendo lo que hay que hacer, que son las cosas para que tengamos una sociedad mejor, tengamos un planeta mejor, tengamos jóvenes y ciudadanos más formados y con un potencial enorme para desarrollar. Oye, pues bastante destacable todo lo que mencionas. Y ahora nos gustaría saber qué opinas respecto a la responsabilidad social de empresas y la sostenibilidad. Bueno, creo que es algo tan obvio y tan importante que nadie, ninguna empresa debería ignorarlo o decir esto no es para mí o yo no tengo nada para aportar o no puedo hacer nada por el medio ambiente. Todos podemos hacer y las empresas tenemos la responsabilidad y la obligación de utilizar nuestra fuerza del sector privado para, junto con los proveedores y junto también con los estados, poder ir haciendo estas transformaciones. Con lo cual, la invitación es a que todas las empresas que están trabajando y están operando y están haciendo negocios tengan esa visión de cuál es su rol y su propósito a la hora de cuidar su impacto y sobre todo transformar la forma en la que se hacen los negocios para proteger el medio ambiente y dejar una sociedad mejor. Es decir, la compañía que no esté trabajando en estos asuntos, evidentemente en el futuro va a tener problemas, porque la sociedad misma ya está demandando estas cosas. Los jóvenes a la hora de buscar empleo buscan empresas que tengan ciertas características, los clientes a la hora de decidir dónde ir a comer o dónde hacer sus compras también piensan en estos asuntos, con lo cual a medida que el tiempo vaya transcurriendo, más y más las empresas tienen que ser parte de este movimiento y de este trabajo de hacer las cosas correctas, que son buenas para el medio ambiente, buenas para la sociedad y que también sean buenas para los negocios. No estamos simplemente aquí hablando de cosas que son, digamos, no parte de los negocios, sino que incluso son parte de los negocios. Sí, y es fundamental que esté relacionado y esté conectado. Excelente. Y oye, ya hablamos, como ya tuvimos un panorama bueno, ahora vamos a pasar a los retos y desafíos de su organización. ¿Cuáles han sido y cómo han ido solucionando cada uno de ellos? Ok, creo que los retos principales pasan por la transformación cultural de cómo venimos haciendo cosas de cierta forma de hace mucho tiempo y cómo la misma sociedad y el entorno están generando estas transformaciones y estos cambios. Y a veces ocurre que hay gente que se resiste un poco o gente que no entiende bien el porqué. Entonces tenemos un rol muy importante a la hora de continuar educando a la sociedad, a los jóvenes, a los consumidores, a los proveedores. Esos son los retos, te diría que más importantes, y una de las cosas que no puede ocurrir es, uno no debe frustrarse cuando se encuentra con cierto grado de resistencia y cierto temor a hacer cambios, ¿no? Entonces es nuestro rol y nuestro trabajo impulsar esos cambios. Con lo cual, frente a las oportunidades que se presentan, siempre utilizar el sistema de valores y propósito de la compañía para ver dónde cada una de estas decisiones se toman y cómo esa gente que toma decisiones todos los días tiene contexto suficiente para poder hacerlo a la hora de qué acción tomar y qué decisión escoger. Excelente, Gabriel. Pues, ¿qué te parece si ya para ir cerrando le das un mensaje final a nuestra audiencia? Bueno, por supuesto, muchas gracias por esta oportunidad. Me encanta conversar con todos ustedes. Me encanta venir a México. México me encanta. Y el desafío principal es seguir avanzando. El mundo está evolucionando, la sociedad está cambiando, los jóvenes están viendo las cosas con otra óptica y es fundamental que compañías de todos los sectores puedan abrazar estos temas y autodesafiarse a la hora de decir qué es lo que pueden hacer, cómo hacerlo, dedicar los recursos suficientes y necesarios para que esto pueda ocurrir y sobre todo, dos cosas: no frustrarse frente a la resistencia al cambio, porque eso va a ser natural en todos nosotros, y por otro lado, continuar con el proceso de educación de la sociedad para que puedan todos comprender y entender por qué estas cosas son importantes y sobre todo tomar acción. Por eso nuestro propósito comienza con la palabra hacer.
porque creemos firmemente que hay que hacer que las cosas ocurran. Así que el desafío está puesto en la mesa. Por supuesto, pueden visitar siempre nuestra página de recetadelfuturo.com, donde van a encontrar las estrategias de Arcos Dorados. Podemos compartir con ustedes cuando deseen. Estamos siempre buscando esas oportunidades de interactuar con nuestros proveedores, nuestra cadena de valor, nuestros consumidores. Así que saben dónde encontrarnos, de nuevo recetadelfuturo.com, y allí encuentran toda la información suficiente y siempre pueden contar con Arcos Dorados para que este tipo de cosas continúen avanzando en el camino correcto. Muchas gracias. Excelente, Gabriel, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, por darnos un espacio aquí contigo. Y pues gracias por acompañarnos en esta entrevista. No olviden seguir todas las redes sociales del Economista para mantenerse informados. Hasta la próxima.